Entonces vamos con un tema nuevo. Primero que nada, como siempre, antes de arrancar un tema nuevo, de vuelta, entender un poco esto, ¿no? Lo que son los pilares de este sistema de análisis, ¿no? De este orden analítico. Y básicamente los pilares son puntos que a la hora de comenzar a analizar, como siempre les comento, tenemos que tenerlos presentes, ¿ok? O sea, si yo voy a tomar una decisión, yo tengo que haber pasado por estas cuatro patas. ¿Se entiende? Eso es fundamental. Vimos estructura de mercado, vimos zonas de reacción, estuvimos hablando de fuerza. Ahora lo que nos queda es liquidez. Bien, liquidez que vendría a ser el último pilar para luego sí después entrar en todo lo que es el mundo de las confluencias y algunos conceptos más. Bien, entonces, dicho esto, vamos a arrancar con liquidez. Permítanme llegar. ¿Tá? Vamos a arrancar desde las bases. A ver, fuerza relativa, estuvimos viendo mitigación, liquidez. Acá, 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 acá. Acá. Liquidez expuesta. ¿Bien? Liquidez expuesta. Antes que nada, como siempre, vamos a entrar en un ámbito más conceptual. ¿Tá? Primero que nada, tenemos que entender un poco cuando hablamos de liquidez, de qué es lo que es liquidez, de qué estamos hablando, entender un poco qué es la liquidez, cómo funciona esto y de qué se trata. Bien, entonces, dicho esto, les cuento un poco qué es la liquidez, que es un término que creo que es bastante obvio, pero a veces lo obvio no es tan obvio. Entonces, por eso me gusta siempre arrancar con los conceptos base. Y básicamente la liquidez es dinero, ¿ok? Es cash, es dinero que está circulando dentro de un activo. Estamos dentro del mercado financiero, estamos dentro de lo que son los instrumentos financieros, los activos financieros. Ya estuvimos hablando de oferta, demanda, y bueno, todo lo que hace que se valorice y desvalorice siempre va a ser financiero, dinero, ¿no? ¿Ok? Estuvimos hablando en el módulo 1, hablando de los que son los inversores mayoristas, los inversores minoristas, los retails y las instituciones como mayorista, ¿ok? Pero acá la clave está no solamente no en entender la liquidez de las instituciones, porque las instituciones son las que se encargan de provocar movimientos en el precio, no son los retails, son las instituciones. Entonces acá, cuando entramos en liquidez expuesta, lo que vamos a hablar es del dinero, pero dinero de los retails, de los minoristas, ¿bien? Por eso, ahí dice en este caso aprenderemos a identificar la liquidez de los retails, ¿ok? De los minoristas. Es decir, nosotros, ¿bien? Nosotros, la masa social. La mayor cantidad de personas que están dentro del mercado, pero que es insignificante el movimiento de las inversiones de los retail dentro del mercado. Por cosas, obviamente, por volumen de dinero, ¿no? Que es muy chiquito. Siendo estas el atractivo de las instituciones para seguir con sus movimientos previstos. ¿Qué quiere decir? El dinero de los retails es el dinero que buscan muchas veces las instituciones. ¿Ok? Es el dinero que van a buscar las instituciones en sus determinados movimientos. Sabemos que donde hay liquidez, el precio va a ir. Es decir, básicamente, la liquidez expuesta, y se llama expuesta porque hay una forma de identificarla, ¿bien? Eh, es que nosotros que nos interesa aprender, ¿ok? Es justamente ese dinero que ese dinero que es invertido por los minoristas, por los retails. ¿Por qué? Porque es el atractivo de las instituciones, es decir, las instituciones invierten capital de ellos, pero a medida que van invirtiendo van generando rentabilidad y van ganando, y esa rentabilidad muchas veces, o esas ganancias se van dando de las pérdidas de los minoristas, y luego comienza con esas pérdidas, reinvierten y generan ciertas reinversiones, ¿ok? Y a medida que van reinvirtiendo, el precio va a ir tomando un movimiento, tomando una dirección. Pero imagínense el Pac-Man, ¿ok? El precio va a ir del punto A al punto B, ese es su destino. Pero mientras va del punto A al punto B en el trayecto y en el recorrido, imagínense un Pac-Man, ¿bien? Que va comiendo las pelotitas, ¿vieron? Bueno, mientras va haciendo ese recorrido, lo que va provocando el mercado en conjunto de todas las instituciones en sí es que muchos retails entren en el precio actual, ¿ok? Para luego comerlos, agarrar fuerza y impulsarse hacia el punto B. ¿Ok? O sea que el precio, a medida que avanza, va generando liquidez, se va comiendo esa liquidez y va generando nuevos movimientos. Y así va, ya sea tanto a la suba como a la baja, en definitiva el comportamiento es exactamente el mismo, ¿ok? Ahora les voy a explicar cómo. Porque en sí lo que vamos a entender primero es, bueno, qué es la liquidez. Ahora se los voy a dibujar para que lo entiendan un poquito más visual, de dónde sale, cómo es. Y luego vamos a entender un poco cómo operan los retails, ¿ok? ¿Por qué?
porque entendiendo un poco cómo operan los retails, bien, en realidad nosotros lo que buscamos hacer es ver el mercado de una manera diferente, distinta a la masa, ¿ok? Entonces, entendiendo cómo operan los retails, entendemos cómo no tenemos que operar nosotros. Básicamente ese es el concepto general, ¿ok? Entonces, vamos a entender esta parte de cómo operan los retail, va a ser algo muy conceptual, ¿está? Muy conceptual para luego sí después entrar en cómo vamos a identificar los tipos de liquidez que hay y cómo las identificamos. ¿Listo? Entonces, primero que nada, vamos a entender un poco el juego de lo que son, de lo que es la liquidez. Bien, entendemos, voy a hacer un ejemplo alcista, ¿ok? Voy a hacer un ejemplo alcista. Pero los conceptos es lo mismo, para bajistas es exactamente lo mismo. Bien, entonces, entendiendo un poco esto, vamos a dibujar una fractalidad, ¿ok? Del precio. Bien. Vamos a dibujar una fractalidad, un movimiento. Recuerden que teníamos en realidad tendencias alcistas, teníamos otra fractalidad que era algo así, que era cuando consolidaba. ¿Está? ¿Listo? Y bueno, después está la bajista. Vamos a dibujarla ya que estamos. Y después está la bajista. Bien. Eran los tres tipos de movimiento. Ahora, ¿qué pasa? Esto imaginemos que es temporalidad intermedia. Dentro de las temporalidades intermedias tenemos las temporalidades menores. La creación de liquidez muchas veces se da en temporalidades menores y es la primer liquidez que va a ser tomada por las instituciones, va a ser de las temporalidades menores. Por eso, desde el vamos, yo les dije en un principio cuando dimos zonas de reacción que las temporalidades menores son solamente para tomar decisiones, no son para analizar. ¿Por qué? Porque muchas veces la gran mayoría tiende a querer analizar en temporalidades menores y termina siendo liquidez. Termina siendo liquidez, es decir, el mercado los termina sacando. ¿Ok? Entonces, básicamente la toma de decisiones se hace en temporalidades menores, pero todo lo que es proyecciones mayores. ¿Para qué? Para no ser liquidez del mercado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio va a tomar una dirección, imaginemos del punto A al punto B, en este impulso, hagamos un ejemplo, bien, el precio lo que suele hacer, vamos a hacer esto, voy a hacer una proyección para acá. Bien, hagamos un ejemplo de este movimiento, ¿ok? El precio lo que suele hacer es básicamente, en temporalidades más chicas, te hace esto, ¿ok? Te hace esto, te hace esto, ¿ok? Luego hace esto, ¿bien? Y nuevo impulso, y hace esto, y de repente te hace un retroceso complex, y hace esto, ¿ok? Y en todos estos movimientos, esto imagínense que es temporalidades menores, ¿ok? Temporalidades menores, va a ser un negro. Temporalidades menores. Y en todos estos movimientos que va haciendo el precio, va creando liquidez y tomando liquidez para ir agarrando fuerza, bien, ir agarrando fuerza y ir tomando una dirección del punto A al punto B. ¿Ok? Es decir, del inicio del impulso al final del impulso van pasando estas cositas. Ahora, ¿cuál es la liquidez de los retails? La liquidez de los retails es básicamente el stop loss. ¿Ok? O sea que nosotros, siempre que vamos a tomar compra o venta, bien, nosotros siempre vamos a tener stop loss. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer una proyección, ya sea en compra, ya sea en venta, bien, ya sea en venta, pero vamos a obtener stop loss. Bien, vamos imaginemos esto, yo qué sé, algo así, bien, y vamos a poner stop loss. Algo así, bien, y vamos a poner stop loss. ¿Tá? El stop loss, el stop loss, ¿tá? Las instituciones primero que nada no usan stop loss, no tienen posición de cierre, ¿ok? Recuerden que las instituciones no son especuladores de mercado, van a través de la bolsa de valores, en fin. ¿Tá? Pero los minoristas sí, los especuladores, los minoristas, los retail, sí deben de usar stop loss. Sí, ¿por qué? Porque puede que estén mucho negativo, ok, sí, es verdad, pero hasta puede llegar a quemarles la cuenta. O sea, si no ponen stop loss, corren el riesgo de quemar la cuenta y el mercado te va a quemar la cuenta. Más aquí o más allá, por psicología y por gestión, te quema la cuenta. Entonces, todos los retails deben de usar stop loss. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los retails muchas veces tienen sistemas de análisis que lo que hace es caer en las trampas del mercado.
caer en la liquidez del mercado. Bien, la liquidez de los retails, como les digo, es los stop loss. Bien, los stop loss. Entonces, vamos a poner en rojo stop loss y fíjense lo siguiente. En un movimiento, vamos a poner por ejemplo, de acá a acá, ¿ok? En ese movimiento, el mercado, acá, en este tiempo y en este periodo de tiempo, en el mercado ingresaron cientos y miles de retails del mundo. Del mundo. Cientos y miles de retail del mundo. ¿Ok? Muchos. En un movimiento X en un periodo de tiempo. Imagínense, no sé, vamos a poner una hora. ¿Ok? Pero en una hora, en este movimiento que dura una hora, ingresan miles de retails en este movimiento. Y van a ingresar miles de retails que van a entrar en venta. Es decir, sus stop loss van a estar, por decir algo, acá, 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 acá. En fin, muchos stop loss de personas que van a estar entrando en ventas, ¿bien? Por ciertos sistemas de análisis y muchos stop loss de personas que van a estar entrando en compra. A mí me gusta siempre explicar esto de manera sencilla, modo escuela. ¿Está? Modo escuela. Por eso le digo, bueno, para que entiendan liquidez de retail, sus stop loss. Modo escuela. Ya saben lo que es stop loss, entonces lo entienden. ¿Bien? Entonces, lo mismo para los que están entrando en compra. Muchos stop loss que hay en este punto. Acá, 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 acá. Muchos stop loss. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el precio? A medida que va avanzando, los que van entrando en venta, como esto tiene una tendencia alcista, los que piensan entrando en venta. Cuando hay tendencial, la mayoría tiende a entrar en compra, es verdad, ¿sí? Pero hay gente que entra en venta. Entonces, a medida que va avanzando el precio lentamente, va a ir tomando liquidez de las personas que van en venta. Pero la mayor cantidad de personas que ingresan en lo que es compra. ¿Ok? Entonces, ciertos movimientos, como es por ejemplo este movimiento, se va a tomar todos los stop loss de las personas que entraron en compra, de este punto para arriba. Stop loss, stop loss, stop loss. O sea, esta caída tomó stop loss de acá, 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 de acá. Esta caída tomó stop loss de acá, de acá, de acá, de acá. ¿Ok? Toma stop loss. Ok, vuelve a subir, ingresa más gente, toma stop loss. Y acá, de repente, pum, hace ciertas caídas y se toman todos estos stop loss. Bien, si en este movimiento de una hora hay 1000 personas, le estoy hablando a nivel mundial, solamente 1000 personas, ¿tá? Que tienen $1000 de riesgo en stop loss, hay $1.000.000 en juego. $1.000.000 en juego simplemente en esto. ¿Ok? Y esta liquidez, estas inversiones que empiezan a hacer las instituciones, que comienzan acá, por darle un punto de inicio a simplemente un ejemplo, ¿está? Cuando van a reinvertir nuevamente y van a tomar ciertos movimientos, no solamente si acá vendieron y se rentabilizaron en quizás un porcentaje muy ridículo, pero en mucho volumen de dinero, es mucha plata, ¿ok? Ahora en este punto, muchas pueden reinvertir todo nuevamente su capital, o el capital invertido al principio, que lo vendieron todo, pueden reinvertir y a su vez invierten sus ganancias provocando otros movimientos. ¿Bien? Otros movimientos. Al provocar este movimiento, muchos comienzan a entrar en compra, en compra, en compra, en compra, en compra, en compra. Cuando empieza a caer, otros entran en venta, 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 venta. El precio comienza a caer, se va tomando los stop loss de los que ingresaron en compra. Acá muchos se afilan. Ahora sí se va a ir de vuelta para arriba. Entran en compra, 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 compra. Bien, estos que están acá no se salen. Estos que están acá no se salen porque dice, bien, ahora sí se va a ir. De repente, pum, pega una caída y toma toda la liquidez de acá y toda la liquidez de acá para luego hacer un nuevo movimiento. ¿Ok? Y así es el juego. Bien, y así es el juego de las instituciones. ¿Dónde tengo más probabilidad de ser liquidez? Cuando opero en temporalidades menores. Por eso el sistema de análisis y entender el juego y las reglas analíticas de este sistema que yo le estoy enseñando. ¿Para qué? Para entender e interpretar el mercado
solamente con sus ojos y entender qué es lo que hacen, o entendamos, todos nosotros entendamos, me incluyo, qué es lo que buscan hacer las instituciones o los analistas de las instituciones. ¿Ok? Porque ahí hay mucha toma de decisiones y como yo les digo, entre analistas de instituciones y otros analistas de otras instituciones no hay comunicación entre todos. Si no sería plagio, o sea, estaría todo totalmente arreglado. Entre ellos también tienen que ir observando el precio, el mercado, identificando todo lo que nosotros estamos aprendiendo acá. Bien, entonces esto termina siendo liquidez. Otro ejemplo de liquidez es cuando consolida. Cuando consolida lo que se hace es crear una bolsa de dinero, ¿ok? Es una bolsa de dinero, ¿bien? Donde va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener liquidez, ¿bien? De personas que van a ir en venta, ejecución por mercado, stop limit, buy limit o sell limit, que van poniendo órdenes programadas, más ejecuciones por mercado que van poniendo, ¿ok? Y por ende hay órdenes stop loss acá, 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 hasta el punto más máximo que sería por arriba de esto, ¿ok? Stop loss por ahí y stop loss por acá abajo, de las personas que van en compra. Bien, personas que vienen en venta, personas que van en compra, todo por acá. Pongamos, o sea, se pone, imaginen que siempre hay un punto mínimo de stop loss, que es la toma máxima de liquidez, que sería este, y la toma máxima de liquidez, que sería este, ¿ok? En el rango hay mucha liquidez. Lo mismo, 1.000.000 personas que tengan $1.000, que hayan invertido $1.000, tenemos $1.000.000 acá metido, ¿ok? Ahora, algo importante que yo les decía es, las reglas, las teorías son las mismas en las diferentes temporalidades, lo único que las diferentes temporalidades nos van diciendo cosas diferentes. La liquidez más fácil de tomar y la primera que se toma es la de temporalidades menores, esta, ¿ok? Para dar los movimientos. Pero luego también se va creando liquidez en temporalidades mayores, que en un futuro va a ser la última liquidez tomada. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de traders. Tenemos scalpers, tenemos intradía, tenemos positional trader, tenemos los swing trader. Bien, entonces, la primer liquidez que es tomada siempre va a ser las temporalidades más chicas, es decir, los que más intradías scalpers, ¿ok? Y después, obviamente, que empieza a ser tomada la liquidez de los más swing trader, positional trader, que son los movimientos más grandes. Es decir, en estos movimientos también se va creando liquidez. También acá hay liquidez, ¿ok? Y acá hay liquidez. O sea, la teoría es la misma, ¿ok? Acá adentro hay mucha liquidez y acá adentro hay mucha liquidez. Toma máxima de liquidez, toma máxima de liquidez. Los mínimos y los máximos serían como los puntos máximos de liquidez, ¿ok? Entonces, de ahí es que no es el trading, entro y voy y, sube o baja, sí, bueno, está, azar, bueno, le entro que suba, sí, el precio te sube un ratito y boom, cae, te toca stop loss y después vuelve a subir, o sea, el trading no es azar, el trading es análisis, es probabilidad, es estadística y es entender el juego de lo que pasa dentro del mercado. ¿Ok? Es entender el juego, es saber interpretar a través de este gráfico, esta es la lectura a través del gráfico de vela japonesa a nivel institucional qué decisiones están tomando y qué es lo que está pasando. De ahí el sistema que estamos aprendiendo. ¿Ok? Este es otro de los pilares a tener en cuenta a la hora de analizar. Porque con la liquidez, primer punto que nosotros vamos a buscar, primero que nada, vamos a evitar ser liquidez. Es decir, vamos a evitar entrar en puntos donde podamos ser liquidez y nos saque y luego vaya en nuestra dirección. Porque básicamente con los tres pilares que ustedes han aprendido hasta ahora, ustedes tienen una alta probabilidad de efectividad en la dirección. Pero en los trades, bien, aún falta para ajustar, porque ustedes pueden pegarle la dirección, pero puede que cuando ejecutaron o programaron, el mercado lo sacó y luego se dio la dirección. Cuando el mercado te saca y se da la dirección es porque fuiste liquidez. ¿Ok? Entonces, en la liquidez es importante identificarla. Primer punto para no ser liquidez y segundo punto para saber hasta dónde voy. ¿Está? Entro acá, no entro acá. Entro acá porque no quiero ser liquidez, porque entiendo que hay ciertas cosas, identifico la liquidez y digo, bien, no voy a entrar acá en este punto porque puedo ser liquidez, sino que entro acá. Perfecto, no fuiste liquidez, pero sabes hasta dónde va a ir porque entendés que acá arriba hay liquidez. Entonces, básicamente, interpretar la liquidez
está basado en esos dos objetivos. Bien, primer objetivo, repito, primer objetivo, no ser liquidez. Segundo, o sea, es decir, cuando vayan a entrar que no sean liquidez. Segundo objetivo, saber hasta dónde voy, hasta la toma de liquidez. Bien, esos son los dos grandes objetivos. ¿Listo? Ahora, ¿qué liquidez vamos a interpretar una vez que pasamos por las tres patas anteriores? Vamos a interpretar la liquidez de temporalidades menores, donde nosotros vamos a tomar la decisión de temporalidades menores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la primer liquidez que el precio va a tomar. Bien, y después vamos a observar la liquidez de temporalidades intermedias. Porque puede caer posibilidad de que estemos en cierto punto que comience una toma de liquidez de temporalidades intermedias. Va a depender de muchas cosas igual, o sea, de algunos factores. ¿Bien? Pero lo más importante de todo, yo creo que acá, o sea, acá hay dos puntos importantes. Punto número uno es entender por qué necesito saber los tipos de liquidez y dónde está la liquidez. Y son, repito, nuevamente, bien, para que quede claro, no ser liquidez, evitar ser liquidez, punto número uno. Y punto número dos, saber hasta dónde voy. Bien. Y el otro punto, y eso lo vamos a ver en temporalidades menores. ¿Está? Que es la que básicamente, como les dije, es la primera liquidez en tomar. Bien. Y después, en temporalidades intermedias, observar también qué tanta liquidez tengo según donde estoy parado. ¿Tá? Si estoy operando un retroceso, qué tanta liquidez tengo acá en esta zona acá, por ejemplo. Imaginemos algo. Temporalidades intermedias. XA, siempre de 3 puntos, ¿no? Ustedes identifican claramente que va a ser un zigzag. Tienen mucha ineficiencia. Pero no solamente cuando yo analizo este impulso, y ustedes van a operar de B a C, ¿ok? De B a C. Pero no saben si, en un principio yo les dije, bueno, si operan B a C, tenemos que salirnos acá, en inicio de A. Ahora vamos a empezar a tener herramientas para decir, bien, ¿a dónde termina C? ¿Hasta dónde me puedo salir? ¿Cómo? Sencillamente lo que hacemos es del punto A hacia abajo, es no solamente hacer una lectura de las zonas de ineficiencia donde el precio puede ir a equilibrar, sino también zonas de liquidez. Zonas de liquidez que va a provocar que este precio, además de que va a ir tomando la liquidez que va a ir generando mientras va llegando a su destino este movimiento, también va a empezar a tomar la liquidez de esta zona acá. Entonces, saber dónde entro para no saber qué y saber dónde salgo, temporalidades menores, pero temporalidades mayores también me va a servir para identificar esto. Otra cosa es, bien, perfecto, no operé de B a C, pero el punto está muy cerca de C. Entonces yo analizo, veo la cantidad de ineficiencia, ya hay toma de liquidez, sí, ya hay toma de liquidez, entonces puede arrancar el nuevo impulso de temporalidad intermedia y yo cuando me confirme, las confirmaciones que ya lo estuvimos viendo, cuando me confirme que efectivamente, posiblemente arranque el impulso, ¡pum! Entro. ¿Por qué? Porque acá abajo ya está todo equilibrado y ya está la liquidez tomada. Bien, como ya tomó liquidez, ahora debería arrancar el nuevo movimiento. Lo mismo para los ejemplos bajistas. ¿Ok? En el caso de consolidaciones, cuando empezamos a observar que empieza a darse un movimiento en consolidación, es decir, que es un ping-pong, rebota acá, rebota acá, rebota acá, rebota acá. En un principio, cuando hace este movimiento no nos damos cuenta, pero cuando hace este movimiento ya empezamos a ver que puede ser una consolidación. Bien, es decir, estas cuatro líneas, movimiento 1, 2, 3, 4, estos cuatro movimientos, ya empezamos a decir, opa, estamos en una consolidación. En temporalidades intermedias, cuando observamos consolidaciones, ¿ok? Lo ideal es no operar consolidaciones, no operar dentro de este rango, sino que tomar decisiones fuera del rango, en la toma de liquidez. Y va a depender de si el precio venía alcista o venía bajista, dónde va a estar nuestro punto de entrada, ¿para qué? Para cuando el precio tome la liquidez, imaginemos lo siguiente, que el precio viene así, pulso, retro, impulso, ¿ok? Viene haciendo este movimiento. Viene haciendo este movimiento. Bien, viene haciendo ese movimiento. Entonces nosotros vamos a identificar, ustedes cuando vean que empieza a consolidar, se van a dar cuenta que abajo de la consolidación siempre tiende a haber una zonita libre o ineficiencia o algo. Entonces, yo no voy a entrar, cuando entiendo que esto se empieza a consolidar, yo no entro dentro del rango de consolidación. ¿Por qué? Porque puedo ser liquidez. ¿Y qué es lo que quiero yo? No ser liquidez. Entonces, cuando yo observo esto,
Si estoy en temporalidades intermedias, una consolidación te puede durar un día. ¿Tá? También es tener noción de tiempo. Recuerden, figuras, tiempo y coeficiente. Tener noción de tiempo, ¿ok? Tener paciencia. Las consolidaciones en temporalidades menores, bien, duran mucho menos, pero en temporalidades intermedias puede durarte un día o dos. Bien, entonces va a depender la temporalidad, pero en definitiva la teoría es la misma. ¿Dónde debo de tomar decisiones si tengo un precio alcista y me genera una consolidación y yo entiendo que la consolidación es un retroceso complejo? Yo debo de tomar decisiones por debajo de la liquidez. Porque entiendo que esto es un impulso, esto es una consolidación, es un retroceso, y el precio sí o sí va a tomar la liquidez. Siempre va a tomar, porque va a ser el combustible para romper este máximo y primero toma la liquidez. Lo que va a ser el precio en consolidaciones en este ejemplo es el precio. Va a tomar la liquidez de los que van en compra, toma la liquidez, todos sus stop loss, equilibra, bien, equilibra, y luego se produce una reinversión muy grande que provoca el rompimiento de este máximo tomando toda la liquidez de los que iban en venta. ¿Ok? Entonces, eh, cuando tenemos este tipo de movimientos, no vamos a operar dentro de consolidación, no operamos consolidación, operamos por debajo de la liquidez, entendiendo que es un retroceso. Si esto fuese bajista, es al revés. Vamos a dibujarlo para que lo entienda. Si esto fuese bajista y me hace esto, y de repente empieza a hacer esto, ¿ok? Yo no voy a operar, yo no voy a operar dentro de este rango. Dentro de este rango, y luego vamos a entender por qué. Soportes y resistencias. Esto es una manipulación. Recuerden, cuando nosotros dimos manipulación en el módulo 1, y acá ya les voy refrescando la mente, una era por inducción, induce un movimiento, pero hace otro. Después lo vamos a repasar muy bien en los tres tipos de manipulaciones cuando tengamos todos los conceptos bien claros. El otro era por la creación de falsos soportes y resistencia. La consolidación es un falso soporte y resistencia. ¿Ok? Soporte y resistencia son puntos imaginarios que el precio rebota. Esto es un soporte, soporta que baje, o sea, como un soporte, es como un piso, piso y techo le dicen también, como un piso, tuk, rebotó, es como un piso, como un ping-pong, techo, tuk, rebotó. Resistencia arriba, soporte abajo, tuk, resistencia, soporte, resistencia. ¿Ok? Creación de falsos soportes y resistencias, en fin, es creación de una bolsa de dinero. Muchos stop loss acá, muchos stop loss acá. No operamos consolidaciones, regla. No operamos consolidaciones. Operamos, tomamos decisiones. Nuestro punto de entrada debe estar fuera del rango de consolidación. Fuera del rango de consolidación. Es decir, en el caso de venta, tenemos que observar una zonita de ineficiencia, una zona de reacción que esté por arriba de la liquidez, donde lo que vamos a esperar es que el precio venga, tome la liquidez, equilibre la zona para luego tome la liquidez de los que van en venta, equilibre la zona para luego tomar el movimiento que espera y tomar la liquidez de los que fueron en compra. ¡Pum! Este movimiento es el que nosotros operamos cuando tenemos consolidación. Bien, entonces, tipos de liquidez. Esto es un ejemplo de liquidez. Cuando estamos en tendencia, cuando estamos en movimiento, o en un impulso, o en un retroceso, es lo mismo, porque estamos hablando de temporalidades menores, o sea que estos movimientos sean tanto en un retroceso como en un movimiento, y hay creación de liquidez. Tenemos este tipo de creación de liquidez, que es cuando hacen falsos soportes y resistencias, que es consolidación, liquidez arriba y abajo, ¿ok? Y en los movimientos bajistas, el ejemplo es exactamente igual que el movimiento alcista. Bien, entonces tenemos que la clave de hoy es, entendemos que ustedes se vayan muy claro con el concepto de liquidez. Nosotros somos retails, ¿ok? La clase que viene vamos a ver cómo operan los retails para que lo entiendan con más claridad. Pero el objetivo que quiero que se vayan hoy, claro, es que entiendan qué es la liquidez, ¿ok? Y por qué es importante saber dónde está la liquidez. Que vuelvo a repetirle, según el movimiento, en definitiva, nosotros lo que queremos son dos cosas. Es no ser liquidez y saber a dónde nos salimos. ¿Ok? En un movimiento de tendencia, no quiero ser liquidez y quiero una vez que entro en un punto correcto, saber dónde me salgo. En un movimiento de consolidación, no ser liquidez, saber dónde entro y saber dónde me salgo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la liquidez es el combustible de las instituciones para básicamente ir de un punto A, ¿ok? A un punto B en un periodo de tiempo.
es el combustible. ¿Tá? Es el combustible. Inversión, reinversión. Inversión, reinversión de las instituciones. Las instituciones quieren el dinero de los retail. Quieren el dinero de los retails. ¿Ok? En un movimiento alcista que puede demorar un X periodo de tiempo, cuando demos ciclos de mercado, cuando demos Elliott, van a entender cuánto puede llegar a demorar un ciclo según las temporalidades que lo veamos. ¿Ok? Pero en definitiva, es el combustible para que el precio llegue de acá a acá o para que llegue de acá a acá. ¿Ok? Es el combustible de las instituciones. El dinero de los retails, ¿está? En los diferentes movimientos. ¿Listo? En los diferentes movimientos. Esto es liquidez. Liquidez expuesta. ¿Qué es la liquidez? Bien, la clase que viene, el objetivo es que entiendamos, entendiendo cómo operan los retails, vamos a entender cómo se va formando la liquidez. Es decir, le vamos a dar un contexto a por qué se crea liquidez en esto, en este movimiento o en este otro movimiento. ¿Por qué se crea liquidez? Ah, entiendo. Se crea liquidez porque básicamente la mayoría de los retails operan así y nosotros queremos operar diferente. Entonces es importante, esta clase, por eso digo, esta parte va a ser muy conceptual, es decir, para que ustedes tengan idea cómo opera la mayoría, ¿tá? Y entiendan el sentido de las instituciones y nosotros no operemos de la misma manera que la masa y que la mayoría. El trading ha evolucionado, entonces lo que yo les voy a contar es la evolución del trading. Cómo antes operaban los retails, que hoy prácticamente al haber tanta información y bueno, todo esto de internet, de educación a través digital y globalización y conexión, y que hoy en día la información está al alcance de un clic, ¿ok? Muchos retails han entrado en conciencia y han evolucionado. O sea, el trading ha evolucionado y va a seguir evolucionando. Bien, va a seguir evolucionando, pero lo que vamos a hacer, la clase que viene, yo les voy a estar contando cómo operaban antes los retails y cómo fue evolucionando hasta la fecha de hoy. Como hoy en día muchos retail operan, pero de igual manera que entiendan también que hay leyes de mercado que se han cumplido a lo largo de la historia y que va a seguir siendo igual, o sea, eso no se va a poder cambiar, ¿tá? Así que bueno, nada, eso lo estamos viendo la clase que viene. Espero que les haya servido y les haya quedado muy claro.